La peor humillación de Valeria no llegó con un grito, sino con una puerta que se abrió en plena tormenta y una orden dicha con la frialdad de quien cree tener siempre la razón. Su esposo la dejó al borde de la carretera, bajo un aguacero que borraba el camino, las luces y hasta la dignidad. Y cuando ella ya empezaba a entender que esa noche podía partirle la vida en dos, un todoterreno negro frenó a su lado, y un hombre mayor le dijo algo todavía más extraño que la propia lluvia. «Suba, hija. Por unas horas finja que es mi nieta, y yo le voy a ayudar de una manera que ese hombre ni siquiera imagina». Antes de seguir, cuéntenos en los comentarios qué habrían hecho ustedes en un momento así. Y si les gustan las historias que dejan algo adentro, regálenos un me gusta y suscríbanse. Valeria iba en el asiento del copiloto con un pañuelo húmedo entre las manos y la mirada clavada en la ventanilla. Afuera, las gotas gruesas resbalaban por el vidrio como si también tuvieran prisa por huir. Los árboles junto a la carretera aparecían y desaparecían detrás de una cortina gris, y dentro del auto flotaba un silencio pesado, incómodo, de esos que no alivian nada, porque en realidad son la antesala de algo peor. Julián conducía con la mandíbula apretada. Cuando se enfurecía de verdad, bajaba la voz. No necesitaba gritar para lastimar. Le bastaba ese tono bajo, seco, que convertía cualquier frase en un juicio. Le preguntó si de verdad no se daba cuenta de la vergüenza que había pasado esa noche con su familia. Según él, su madre solo le había hecho preguntas normales, educadas, pero ella había respondido con cara larga, con desgano, como si estar ahí le molestara. Valeria, sin mirarlo, intentó defenderse apenas con un hilo de voz. Dijo que no había sido así, que solo estaba cansada, que habían sido semanas pesadas y se había sentido mal casi toda la tarde. Pero esa explicación, en boca de Julián, se volvió otra prueba en su contra. Él soltó una risa áspera y golpeó el volante con la palma abierta. Se burló de ese cansancio suyo como si fuera una exageración, como si el agotamiento solo tuviera derecho a existir en la vida de los que ganan más, mandan más o hablan más fuerte. Le recordó, como tantas otras veces, que ella había vivido en una habitación pequeña con su madre, que él la había sacado de ahí, que gracias a él tenía un departamento decente, una vida ordenada, tranquilidad. Lo decía siempre de la misma forma, con esa mezcla de generosidad presumida y desprecio encubierto. Como si haberla amado alguna vez le diera permiso de cobrarle eternamente la deuda, como si cada comida, cada recibo pagado y cada techo compartido le permitieran rebajarla un poco más. Ella se mordió el labio para no responder. Ya conocía ese camino. Si explicaba demasiado, él la acusaba de discutir. Si callaba, la acusaba de indiferente. Si lloraba, la tachaba de manipuladora. Si intentaba defenderse, decía que lo hacía quedar como un monstruo. Con los meses, Valeria había aprendido a moverse dentro de ese laberinto sin salida, midiendo palabras, anticipando gestos, tratando de adivinar qué versión de sí misma provocaría menos daño. Y aún así, nunca acertaba. No siempre había sido así, o al menos ella necesitaba creer que no. Cuando se conocieron, 3 años antes, Julián parecía otro hombre. La buscaba a la salida del café donde ella trabajaba, le llevaba flores sencillas, le hablaba de viajes, de planes,
de un futuro más amplio que el pasillo estrecho de la pensión, donde ella y su madre habían aprendido a sobrevivir sin hacer ruido. Era 8 años mayor, vestía bien, manejaba un auto impecable y hablaba con esa seguridad que, para una muchacha agotada de contar monedas, podía confundirse fácilmente con protección. Después de la boda, la ternura empezó a volverse exigencia. Primero fueron comentarios disfrazados de consejo, que cierta amiga no le convenía, que ese trabajo de maestra pagaba muy poco, que escribir desde casa era mejor, más práctico, más compatible con la vida de pareja. Luego vinieron las correcciones, las burlas suaves, la comparación constante con otras mujeres. Más tarde, el control. ¿Con quién hablaba? ¿A quién veía? ¿Cómo se vestía? ¿Qué decía? ¿Cuánto sonreía? ¿Cuánto se quejaba? ¿Cuánto debía agradecer? Aquella noche, después de la cena con los padres de Julián, todo eso había vuelto a estallar. Su suegra había notado que ella comió poco. La hermana de Julián había hablado de un viaje costoso a la playa, de un spa, de reservas hechas con meses de anticipación, y Valeria se había quedado callada porque no tenía nada que aportar a esa conversación. El padre había dicho poco, pero observaba mucho. Ella había preparado la ensalada favorita de la madre de Julián, había ayudado a servir la mesa, había recogido platos, había sonreído cuando pudo. Sin embargo, en el relato de su esposo, nada de eso contaba. Solo contaba que no brilló lo suficiente. Julián le dijo que su madre la encontraba rara, que su hermana pensaba que se hacía la orgullosa, que su padre seguramente ya había entendido que ella no estaba a la altura. Valeria sintió el ardor de las lágrimas, pero hizo un esfuerzo por contenerlas. Le dolía menos el comentario en sí que la certeza de estar oyendo siempre la misma música. Ella era insuficiente, ella era una carga, ella arruinaba lo que tocaba. En un impulso que ni ella misma esperaba, preguntó si entonces no sería mejor que buscara a otra mujer, una que supiera encajar en esa familia, que supiera conversar de inversiones, de casas de descanso, de restaurantes caros. Apenas terminó la frase, el ambiente dentro del auto cambió. Julián giró la cabeza hacia ella con una dureza que la hizo arrepentirse al instante. Le preguntó qué había dicho. Valeria, ya cansada de tragarse todo, repitió que quizá él necesitaba a alguien distinto, alguien que nunca lo hiciera sentir avergonzado. Eso fue suficiente. Julián movió el volante hacia la orilla de la carretera y frenó con violencia. Las llantas chillaron sobre el asfalto mojado. El motor quedó encendido. La lluvia redobló sobre el techo como si quisiera tapar lo que venía. Él se volvió hacia ella por completo y le ordenó que se bajara. Valeria lo miró sin comprender. Pensó que se trataba de una amenaza dicha en caliente, una crueldad momentánea que no llegaría a concretarse. Pero Julián señaló la puerta y repitió la orden con más calma, que en su voz era siempre peor. Ella intentó hacerlo entrar en razón. Le recordó que estaban en medio de la nada, que seguía lloviendo fuerte, que faltaban varios kilómetros para llegar a la ciudad. Él sonrió con una frialdad que a Valeria le heló el cuerpo antes incluso de sentir el agua. Le dijo que caminara, que le haría bien, que tal vez así se le acomodarían las ideas. Dijo también que estaba harto de sus escenas, de su victimismo, de esa costumbre suya de convertir cualquier discusión en tragedia. Con las manos temblorosas,
Valeria se quitó el cinturón. Durante un segundo absurdo, esperó que él la detuviera, que ese gesto le devolviera algo de humanidad, que todo terminara en una ofensa y no en una expulsión. Pero Julián ya miraba al frente. Ni siquiera necesitó echarla con las manos. Le bastó su silencio. Cuando abrió la puerta, el viento y la lluvia entraron de golpe al auto. En un instante quedó empapada. El agua le corrió por el cuello, por la espalda, por las piernas. Cerró la puerta y dio un paso al costado. Todavía alcanzó a girarse, como quien espera la rectificación final. Pero el auto arrancó sin vacilar. Al pasar junto a ella, las ruedas levantaron una salpicadura sucia que le empapó las pantorrillas. Las luces rojas se alejaron hasta desaparecer en la neblina de la carretera, y Valeria se quedó sola. La lluvia no caía, golpeaba, se pegaba al cuerpo, enfriaba los huesos, borraba la orientación. El bosque a ambos lados de la vía parecía una pared oscura. No había casas, ni casetas, ni otro vehículo a la vista. Solo esa línea negra de asfalto y el ruido insistente del agua. Valeria cruzó los brazos sobre el pecho, más por un acto de defensa inútil que por verdadero abrigo, y empezó a caminar. Los primeros minutos fueron de incredulidad. El cuerpo avanzaba, pero la mente seguía en el auto, intentando entender en qué momento una discusión doméstica se había convertido en ese abandono. A los 10 minutos, el frío empezó a volverse dolor. A los 15, sintió los zapatos pesados, los dedos rígidos, las piernas torpes. A los 20, el llanto ya no era un desahogo, sino una mezcla silenciosa de rabia y humillación. Cada paso le devolvía una imagen, Julián riéndose de sus esfuerzos, Julián comparándola con otras, Julián diciéndole que sin él no era nada. Se detuvo junto a un árbol para recuperar el aliento. Tenía la cabeza espesa, el estómago revuelto y una presión extraña detrás de los ojos. El agua le corría por la cara y por un momento ni siquiera supo si seguía llorando. Entonces escuchó, a lo lejos, el motor de un vehículo. Se giró con desconfianza. 2 faros se acercaban lentamente, como tanteando la carretera. Valeria retrocedió hasta la orilla. A esas alturas ya no esperaba ayuda. Después de una noche así, una deja de creer en la bondad de los desconocidos y hasta de los conocidos. Pero el vehículo, un todoterreno negro de líneas sobrias, redujo la velocidad y se detuvo a su lado. Durante unos segundos, nada ocurrió. Luego se abrió la puerta del conductor y descendió un hombre de unos 70 años, alto, bien plantado, con un abrigo oscuro y una presencia tranquila. No se movía con la prisa nerviosa de quien se siente superior por estar ayudando. Se movía con la naturalidad de quien no duda en hacerlo. La miró con atención, sin invadirla, y preguntó qué hacía sola en plena lluvia. Valeria intentó responder, pero la voz se le rompió. Apenas logró murmurar que la habían dejado ahí. El hombre frunció el ceño, se quitó los guantes y sin perder esa serenidad que parecía envolverlo todo, le dijo que subiera al vehículo antes de seguir hablando. No hizo preguntas innecesarias, no la examinó con curiosidad. No le pidió explicaciones a cambio del refugio. Le ofreció primero calor, y eso fue lo que a ella la desarmó. Adentro olía a cuero limpio y a loción discreta.
El hombre encendió la calefacción más fuerte, tomó una manta del asiento trasero y se la acomodó sobre los hombros. Le dijo que respirara despacio, que no intentara explicarse todavía, que primero tenía que dejar de temblar. Valeria se acurrucó bajo la manta como si acabara de salir de un río helado. Sintió el aire caliente en las manos y le vinieron ganas de llorar con más fuerza, pero esta vez por algo distinto, por el alivio. El hombre se presentó como Ernesto Salvatierra. Ella dijo que se llamaba Valeria. Él le ofreció la mano con un gesto sencillo, casi familiar, y luego le preguntó a dónde necesitaba ir. Cuando oyó que a la ciudad, asintió y dijo que podía llevarla. Se quedó un momento pensativo, mirando el parabrisas surcado por la lluvia, y añadió que antes de dejarla tenía una petición poco común, quizá hasta absurda, pero importante para él. Valeria lo observó en silencio. Don Ernesto se acomodó las gafas, como si estuviera escogiendo con cuidado cada palabra. Le explicó que en menos de una hora tenía una cena de negocios decisiva. Debía reunirse con inversionistas y con algunos contratistas que aspiraban a entrar en un proyecto grande. Uno de los hombres más importantes de esa mesa, dijo, era de la vieja escuela y valoraba mucho algo que hoy casi nadie se toma el trabajo de mostrar: la forma en que una persona cuida sus vínculos. Su nieta, Lucía, solía acompañarlo a reuniones, así cuando él quería proyectar esa imagen de hombre de familia, cercano, confiable. Pero esa noche la joven estaba con fiebre y no había manera de pedirle que saliera de casa. Él había pensado cancelar, aunque sabía que perdería una oportunidad difícil de recuperar. Y entonces, al verla a ella empapada al borde de la carretera, se le ocurrió una idea extraña. Le pidió que, por unas horas, fingiera ser esa nieta. Valeria parpadeó, desconcertada. Si otro hombre se lo hubiera dicho, probablemente habría abierto la puerta y se habría bajado de inmediato. Pero en la manera de hablar de don Ernesto no había doblez. Había una franqueza rara, casi antigua, como quien sabe que su pedido es extravagante, pero no tiene tiempo para disfrazarlo con rodeos. Él mismo sonrió con cierta vergüenza y admitió que sonaba como el comienzo de una mala novela, pero juró que no había nada turbio detrás. Incluso sacó su tarjeta, le mostró documentos, le dijo quién era, qué empresa dirigía, dónde vivía, qué restaurante los esperaba. Valeria no respondió enseguida. Seguía sintiendo el cuerpo helado y la mente revuelta. Sin embargo, hubo una pregunta que le salió sola, quizá porque esa noche algo dentro de ella empezaba a romper la costumbre de obedecer en silencio. Le preguntó qué ganaría ella con todo aquello. Don Ernesto la miró con una mezcla de sorpresa y aprobación. Le dijo que era una buena pregunta, que nunca debía aceptar nada importante sin entender primero sus propias condiciones. Podía darle dinero si eso le servía, pero sospechaba que ella necesitaba algo más que un pago rápido. Entonces la observó con una seriedad distinta. Dijo que no conocía toda su historia, pero sí sabía reconocer ciertas cosas. Que una mujer no termina sola, temblando, a la orilla de una carretera bajo la lluvia, por culpa de una simple discusión cualquiera. Que en sus ojos no había solo susto por esa noche, sino el desgaste de algo que venía de mucho antes, y que él no era de los que ven el dolor ajeno y siguen de largo. Valeria preguntó por qué. ¿Por qué querría ayudar así a una desconocida?
Don Ernesto apretó el volante con suavidad, como si el recuerdo aún doliera. Le habló entonces de su hija. Dijo que años atrás ella también había vivido atrapada con un hombre que no necesitaba golpes para lastimar, un hombre que la reducía, la vigilaba, la iba desarmando por dentro hasta convencerla de que sola no podría sostenerse. Él, mientras tanto, vivía absorbido por el trabajo, creyendo que lo importante era proveer, no mirar. Cuando quiso intervenir, ya era tarde. Su hija regresó una y otra vez con ese hombre porque no veía otra salida. Y don Ernesto cargaba desde entonces una culpa silenciosa, haber tenido los medios para ayudar y no haber estado atento a tiempo. Desde entonces, dijo, si alguna vez la vida me pone enfrente a alguien en una situación parecida, no pienso mirar hacia otro lado otra vez. Algo en esas palabras aflojó el nudo que Valeria llevaba en el pecho. No era compasión de paso. No era esa ayuda altiva que humilla más de lo que salva. Era una decisión nacida del arrepentimiento y convertida, con los años, en una forma de estar en el mundo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía sin medir cuánto costaba sostenerla. Solo veía que estaba en peligro. Aceptó. Don Ernesto respiró hondo, agradecido, y puso el auto en marcha. Mientras avanzaban hacia la ciudad, le pidió algunos datos sencillos para que la farsa resultara creíble. ¿Qué había estudiado? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo era su vida? Valeria le contó que se había formado como maestra de primaria, pero que nunca ejerció realmente porque, después de casarse, Julián la convenció de que ese trabajo no valía la pena. Le dijo también que escribía textos para sitios web desde casa, esporádicamente, y que hacía meses sentía que su vida entera cabía en el tamaño de los silencios que le imponían. Don Ernesto escuchó sin interrumpirla. Solo de vez en cuando hacía alguna pregunta corta, precisa. Le preguntó el nombre de su esposo. Cuando oyó Julián Montalvo, levantó apenas las cejas. El apellido le sonaba. Valeria explicó que Julián tenía una empresa mediana de construcción y que llevaba tiempo buscando contratos grandes, contactos importantes, gente que lo sacara del rango de los proyectos pequeños. Don Ernesto no dijo nada durante unos segundos. Luego comentó, con aparente neutralidad, que en ese mundo varios nombres se repetían y que tal vez la noche aún tuviera alguna sorpresa más. Ella no entendió a qué se refería, pero la frase le quedó dando vueltas. El restaurante se llamaba El Mirador y estaba en una zona elegante de la ciudad. Tenía ventanales altos, lámparas cálidas, mozos impecables y esa clase de lujo que parece querer demostrar que todo en ese lugar cuesta más de lo necesario. Don Ernesto estacionó en la entrada lateral, le ofreció una chaqueta de Lucía que guardaba en el coche y le dio tiempo para secarse el rostro, acomodarse el cabello y recuperar algo de compostura. No intentó convertirla en otra persona, solo le pidió naturalidad. Que hablara poco si se sentía nerviosa, que lo dejara llevar la conversación, que estuviera tranquila. Valeria se miró en el espejo del visor y casi no se reconoció. Seguía pálida, seguía con los ojos rojos. Pero en medio del cansancio había aparecido una chispa nueva, una especie de lucidez nacida del límite. Tal vez era cierto lo que a veces ocurre cuando una persona toca fondo. Deja por fin de gastarse en fingir que nada le duele. Entraron al restaurante y el jefe de sala recibió a don Ernesto con un respeto inmediato.
Eso confirmó lo que ella ya imaginaba. No era un anciano improvisando grandeza, sino un hombre acostumbrado a moverse en lugares donde lo conocían por su nombre. Los condujeron a un salón privado. Al fondo, junto a una mesa larga, había 4 hombres esperándolos. 3 eran mayores, de aspecto sobrio, sereno. El cuarto tenía la espalda ligeramente inclinada hacia atrás, una copa de agua en la mano y una sonrisa que Valeria habría reconocido incluso entre 100 rostros. Era Julián. Por un segundo el mundo pareció detenerse. Él estaba diciendo algo cuando los vio en la entrada. La frase se le cortó. El color le abandonó el rostro con tal velocidad que hasta el hombre sentado a su lado volteó a mirarlo. Valeria sintió que el corazón le golpeaba las costillas con una fuerza absurda. No sabía si quería salir corriendo o quedarse solo para verlo sostener, aunque fuera unos minutos, el peso de su propia mentira. Uno de los hombres mayores se puso de pie y saludó a don Ernesto con cordialidad. Se presentó como Roberto Saldaña, representante del grupo inversor. A su lado estaban Arturo Funes, encargado de la parte financiera, y Saúl Rivera, arquitecto principal del proyecto. Luego, con satisfacción, presentó a Julián como un contratista joven, ambicioso y prometedor, al que estaban evaluando para asumir parte importante de la ejecución. Valeria sintió una punzada helada. Esa misma noche en la que él la había dejado bajo la lluvia, iba camino a una cena que podía convertirlo en el hombre exitoso que siempre decía merecer ser. Don Ernesto no mostró sorpresa. Si la sintió, la administró con maestría. Saludó a todos, puso una mano leve sobre el hombro de Valeria y la presentó como su nieta. La llamó Mi Vale, con una calidez tan convincente que ella por un instante casi olvidó que todo había empezado una hora antes, a la orilla de una carretera. Julián no apartó la vista de ella. En sus ojos ya no había enojo, había desconcierto. Y debajo del desconcierto, miedo. La cena comenzó con formalidades. Se pidieron platos, se comentaron retrasos por el clima, se hicieron observaciones sobre el proyecto. Pero por debajo de las palabras flotaba otra conversación, una más tensa, silenciosa, sostenida entre las miradas de Valeria y Julián. Él le suplicaba sin hablar, le pedía que no dijera nada. Le prometía, con la sola desesperación del rostro, que cualquier cosa podía arreglarse después. Y fue ahí donde Valeria entendió algo decisivo. Por primera vez, él dependía de su silencio y no de su miedo. Roberto Saldaña, el inversionista, resultó ser un hombre muy atento a las formas. Dijo que los números eran importantes, sí, pero que cuando un proyecto comprometía años y enormes recursos, la confianza valía más que cualquier presentación brillante. Afirmó que la clase de persona que uno es en la mesa de su casa acaba apareciendo tarde o temprano en la mesa de trabajo. No era, aclaró, un sentimental. Solo había vivido lo suficiente para saber que la irresponsabilidad privada termina costando caro también en los negocios. Don Ernesto acompañó la idea con una sonrisa serena. Habló de cimientos, de grietas invisibles, de estructuras que se ven impecables por fuera, pero colapsan desde adentro porque alguien decidió abaratar lo esencial. La comparación hizo que Saúl, el arquitecto, riera con aprobación. Julián intentó sumarse al tono general. Dijo que coincidía por completo, que la familia era un eje central en su vida, que él valoraba la estabilidad, el respeto y el diálogo.
Lo dijo con tanta seguridad que, por un segundo, si Valeria no hubiera llevado todavía el frío de la lluvia metido en la piel, habría creído que hablaba de otra pareja. Roberto le preguntó entonces por su esposa. Julián se tensó. Dijo que estaba ocupada, que no había podido asistir, que le había apenado mucho no llevarla. Arturo comentó, con cortesía, que habría sido agradable conocerla. Saúl preguntó si ella también trabajaba en algo relacionado con el sector o si tenía una profesión distinta. Julián carraspeó antes de responder. Explicó que hacía trabajos remotos de redacción y que a él le gustaba apoyar la independencia de su esposa. Valeria bajó los ojos para no reír con amargura. No había nada más peligroso que un hombre que aprende a pronunciar las palabras correctas sin haberlas vivido jamás. Don Ernesto intervino entonces con una suavidad que, precisamente por eso, resultó más dura. Le preguntó a Julián cómo manejaba los conflictos dentro del matrimonio. Si era partidario de conversar, de esperar a que bajaran las emociones, de no tomar decisiones en caliente. Julián respondió que sí, por supuesto, que él detestaba los extremos. Dijo que cualquier pareja tenía diferencias, pero que lo importante era el equilibrio. Mientras hablaba, una gota de sudor le corrió por la sien. La cena siguió unos minutos más, pero ya nadie estaba del todo concentrado en la comida. Valeria apenas tocó su plato. Tenía el cuerpo rígido, la garganta cerrada y la sensación de estar sentada dentro de un escenario construido por el destino con una precisión casi ofensiva. Una hora antes había sido expulsada como si no valiera nada. Ahora estaba ahí, en el lugar exacto donde la máscara de Julián era más valiosa que nunca. Don Ernesto dejó la copa sobre la mesa. El sonido delicado del cristal al apoyarse fue suficiente para que todos miraran hacia él. Dijo que toda su vida se había dedicado a construir, que por eso sabía reconocer cuando una estructura estaba fallada desde el núcleo, que a veces la grieta no se ve a primera vista, la tapa la pintura, la disimula el diseño, la justifican los que no quieren intervenir. Pero la grieta está, y cuando uno la descubre a tiempo, tiene dos opciones: ignorarla hasta que todo se venga abajo, o detener la obra y decidir con quién vale la pena seguir. Roberto frunció el ceño, intrigado. Don Ernesto lo miró con calma y habló sin subir el tono. Contó que, camino al restaurante, había encontrado a una mujer caminando sola bajo el aguacero. Dijo que estaba empapada, temblando y en estado de shock. Dijo también que esa mujer no había salido de su casa para despejarse, ni había tenido una discusión menor. Había sido obligada a bajar de un auto por su propio esposo después de una pelea. Había quedado sola en la carretera, sin resguardo, sin ayuda, sin más abrigo que su miedo. El salón quedó en silencio. Entonces don Ernesto apoyó una mano sobre la de Valeria y completó la frase que partió la noche en dos. Esa mujer, dijo, no era su nieta, era la esposa de Julián Montalvo. La cara de Roberto perdió toda cordialidad. Arturo se quedó inmóvil con el tenedor en el aire. Saúl miró a Julián con una mezcla de estupor y desconfianza profesional, como si en un segundo hubiera entendido mucho más que una sola anécdota. Julián abrió la boca, pero no encontró de inmediato ninguna versión útil. Su primera reacción fue negar sin negar. Dijo que había un malentendido, que la situación estaba siendo sacada de contexto, que entre ellos solo había habido una discusión fuerte.
Valeria sintió que, si no hablaba en ese momento, iba a traicionarse para siempre. Sin alzar la voz, pero con una firmeza que ella misma no conocía en sí, dijo que no había ningún malentendido, que él le había ordenado bajar del auto, que le dijo que caminara, que la dejó bajo la lluvia y se fue. Añadió algo más, algo que no sonó teatral ni vengativo, sino limpio, que lo peor no había sido el agua ni el frío, sino entender con toda claridad que para él su seguridad valía menos que su orgullo. Julián intentó usar su viejo recurso de siempre, convertirla en exagerada. Dijo que ella dramatizaba, que él solo quiso darle un momento para que se calmara, que jamás habría permitido que le pasara algo. Pero la frase murió en cuanto Roberto Saldaña lo interrumpió. El inversionista no habló fuerte, no necesitó hacerlo. Le preguntó, simplemente, si de verdad esperaba que alguien serio creyera que dejar a una mujer sola en plena tormenta era una medida razonable para calmar una discusión. Julián quiso explicar. Dijo que estaba bajo presión, que el proyecto lo tenía agotado, que venían acumulando tensiones en la pareja, que cualquier persona podía cometer un error. A cada palabra, Valeria entendía mejor un mecanismo que antes la atrapaba. Él no pedía perdón, distribuía culpas. Nunca decía, hice daño. Siempre decía, las circunstancias me llevaron. Ese descubrimiento, en vez de quebrarla, la afirmó. Don Ernesto lo observó con la frialdad de quien ya decidió. Le dijo que los errores del carácter terminan apareciendo donde más importa, que un hombre capaz de humillar a su esposa para sentirse fuerte frente a ella, tarde o temprano, encontraría otra víctima más conveniente, un socio, un cliente, un proveedor, un obrero. Y que él, por experiencia, no pensaba asociarse con alguien cuyo sentido de la autoridad dependiera de tener a otro por debajo. Roberto se puso de pie. Dijo que para él el asunto estaba terminado. Que no le interesaba cerrar negocios con personas que entendían el respeto como una puesta en escena. Arturo asintió sin una sola objeción. Saúl guardó sus documentos y murmuró que un proyecto de esa magnitud requería confianza, no maquillaje. En cuestión de segundos, el aire del salón cambió por completo. Julián dejó de ser el prometedor contratista y se convirtió en el hombre del que todos querían alejarse sin mancharse con su excusa. Desesperado, intentó acercarse a Valeria. Quiso convencerla de que estaba arruinando algo que él llevaba meses construyendo. Le dijo, con la voz crispada, que lo estaba dejando sin nada. Y entonces ella comprendió que, aún en ese instante, él seguía sin entender la dimensión de lo que había hecho. Seguía pensando en su contrato, en su ascenso, en su imagen. Ni una sola vez preguntó si ella estaba bien. Usted solo perdió un negocio, le dijo don Ernesto antes de colocarse entre ambos. Ella casi pierde el último resto de confianza que tenía en sí misma. Julián apretó los puños. Por un instante pareció debatirse entre el escándalo y la retirada. Eligió marcharse, pero no sin antes lanzar esa amenaza cobarde que suelen usar quienes ya no mandan y todavía no aceptan la derrota. Le dijo a Valeria que se iba a arrepentir, que sin él no tenía casa, ni respaldo, ni futuro. Ella lo miró con una calma que lo hirió más que cualquier grito. Respondió que quizá justamente por eso iba a estar mejor. Cuando se fue, el silencio no resultó incómodo, resultó limpio.
Don Ernesto no la felicitó. No hizo un espectáculo del desenlace. No habló de justicia divina ni de lecciones ejemplares. Solo le ofreció un pañuelo impecable y le dijo que ahora había que pensar en lo urgente, dónde iba a dormir, qué necesitaba para pasar esa noche sin volver atrás. Esa fue otra de las cosas que más impresionaron a Valeria. Después del golpe moral, él seguía pensando como piensa la gente verdaderamente útil, paso por paso, cuidando que el miedo no empujara a la persona a regresar al lugar del que por fin había salido. En el trayecto por la ciudad, ya sin lluvia, las luces de los edificios parecían distintas, no más amables, pero sí menos amenazantes. Don Ernesto le preguntó si tenía a dónde ir. Ella pensó en su madre, en la vieja habitación donde habían compartido años de estrechez y de afecto sencillo. Podía volver ahí, claro, pero esa noche no se sentía con fuerzas para contar, explicar, escuchar la angustia ajena sumarse a la propia. Confesó además algo que le dio una vergüenza nueva. En esos 3 años de matrimonio, casi había perdido a todos sus amigos. Julián no necesitó prohibírselo de forma abierta. Le bastó sembrar disgustos, hacerla sentir culpable al salir, criticar a cada persona cercana hasta convertir el aislamiento en la opción menos conflictiva. Don Ernesto asintió, como quien reconoce un patrón demasiado conocido. Le ofreció entonces un departamento pequeño que usaba a veces su nieta cuando se quedaba en el centro. Estaba libre. Podía instalarse ahí el tiempo que hiciera falta para pensar sin miedo. Valeria protestó por inercia, porque la gratitud mal aprendida muchas veces se parece a la culpa, pero él no le dejó demasiado espacio para rechazarlo. Le dijo que aceptar ayuda en un momento límite no la convertía en una carga, solo la convertía en alguien que estaba empezando a salir de una emergencia. El edificio era antiguo, elegante sin pretensión. Tenía balcones de hierro, pisos gastados por los años y un silencio amable en los pasillos. El departamento era sencillo, luminoso, con una sala pequeña, una cocina ordenada, una habitación limpia y una biblioteca modesta. No había ostentación. Había cuidado. Ese detalle conmovió a Valeria más que cualquier lujo. Julián siempre había usado el dinero como herramienta de superioridad. Ahí, en cambio, el bienestar se ofrecía sin humillar. Don Ernesto le dejó una tarjeta con su número personal. Le dijo que a la mañana siguiente volvería con ropa, algo de desayuno y algunas ideas concretas. No planes grandilocuentes, ideas concretas. Antes de irse, la miró con una firmeza casi paterna y le pidió solo una cosa, que, pasara lo que pasara durante la madrugada, no respondiera llamadas de Julián y no abriera la puerta si él aparecía. Valeria prometió hacerlo. Esa noche se duchó con agua muy caliente hasta que la piel le ardió y, sin embargo, el temblor tardó en irse. Cuando por fin se acostó, el cansancio la arrastró de inmediato. Durmió como no dormía en meses, sin despertarse de golpe, sin revisar el teléfono, sin anticipar el próximo reproche. Fue un sueño profundo, casi infantil, como si el cuerpo hubiera entendido antes que la mente que ya no estaba en territorio hostil. A la mañana siguiente, el sol entró por las cortinas y durante unos segundos ella no supo dónde estaba. Luego recordó todo de golpe: la carretera, la lluvia, el restaurante, el rostro de Julián cayéndose a pedazos frente a hombres que admiraba. Sintió una mezcla extraña de alivio y vértigo.
Liberarse de una vida también asusta, porque deja espacio, y el espacio obliga a imaginar otra cosa. El timbre sonó temprano. Don Ernesto apareció con 2 bolsas, una con pan recién hecho, queso, frutas y café. La otra, con ropa que Lucía había escogido para ella con sorprendente buen ojo. Desayunaron en la cocina, como si se conocieran de antes. Él le habló entonces del plan que había pensado durante la madrugada. No pretendía resolverle la existencia, le aclaró. Quería darle suelo firme para que ella misma la reconstruyera. Primero, el departamento quedaría a su disposición por unos meses, sin presiones, sin alquiler, sin discusiones incómodas sobre plazos imposibles. Segundo, en su empresa había una vacante real para recepción y apoyo administrativo. Necesitaban a alguien responsable, capaz de tratar con la gente, organizar agendas y sostener el frente del despacho. No era un favor inventado. Era una oportunidad concreta. Si ella aceptaba, podía empezar pronto. Tercero, le pondría en contacto con una abogada de confianza para iniciar el divorcio con el mayor orden posible. No tenían hijos ni bienes compartidos importantes, así que lo esencial era cerrar bien esa puerta y protegerla de maniobras posteriores. Valeria lo escuchaba con una incredulidad agradecida. Todo eso parecía demasiado. Preguntó otra vez por qué lo hacía. Don Ernesto sostuvo la taza entre las manos y respondió con calma que el bien, cuando puede hacerse, no conviene aplazarlo, que muchas desgracias se agravan porque la ayuda llega tarde, que él ya sabía cómo se siente mirar atrás y pensar, debí actuar antes. No estaba dispuesto a repetirse. Ella aceptó el trabajo. Ese mismo día conoció a la abogada, una mujer precisa, de mirada limpia y maneras serenas, que le explicó el proceso con una claridad que daba paz. No la llenó de términos complicados ni de alarmas innecesarias. Le dijo que la prioridad era sostener la decisión y no dejarse arrastrar por cambios de tono, promesas repentinas o amenazas económicas. Explicó algo que a Valeria le quedó resonando mucho tiempo. Cuando una persona ha sido acostumbrada a dudar de sí misma, el momento de irse no es solo una salida física, es una pelea lenta por no volver a creer la versión que el otro construyó sobre ella. Julián llamó varias veces en los días siguientes. Al principio lo hizo furioso. La acusó de haberlo humillado, de haberle saboteado el negocio de su vida, de haberse aliado con un extraño para destruirlo. Luego cambió la estrategia. Dijo que estaba arrepentido, que había perdido la cabeza, que si ella regresaba, él podía arreglarlo todo. Más tarde quiso conmoverla. Habló del departamento, de los recuerdos, de los planes que habían tenido, de lo mucho que la extrañaba. Por último, cuando vio que nada funcionaba, dejó caer insinuaciones sobre lo difícil que sería para ella mantenerse sola. Valeria escuchó alguno de esos mensajes y luego dejó de hacerlo. No porque ya no le dolieran, sino porque empezaba a entender que el dolor no siempre debe ser atendido. Algunas voces vuelven solo para comprobar si todavía conservan la llave. Una semana después, se incorporó a la oficina de Salvatierra Constructora. El lugar ocupaba una planta completa en un edificio moderno. Había vidrio, luz natural, movimientos continuos, teléfonos sonando, gente entrando y saliendo con carpetas, planos y cascos bajo el brazo. Todo lo que durante años le habían dicho que no podía manejar empezó a revelarse menos complicado de lo que parecía.
Aprendió rápido. Contestaba llamadas con amabilidad, agendaba reuniones, ordenaba documentos, recibía clientes. Y en ese movimiento cotidiano encontró algo que le había sido negado demasiado tiempo: la sensación de servir para algo, sin que cada gesto fuera evaluado con desprecio. Los compañeros la trataron con respeto. Nadie le preguntó más de la cuenta. Eso también fue un alivio. No necesitaba compasión pública. Necesitaba un entorno donde su historia no fuera una etiqueta, sino un dato secundario frente a la persona que estaba intentando reconstruirse. Poco a poco, la expresión alerta con la que había llegado empezó a aflojarse. Sonreía más. Dormía mejor. Volvía a leer. Cocinaba algo sencillo al llegar al departamento y, por primera vez en años, el silencio de la noche no le sonaba a castigo. Lucía, la nieta verdadera, apareció el fin de semana siguiente. Tenía el pelo corto, ojos vivaces, y la franqueza cálida de quien no compite por el afecto. Había oído toda la historia por su abuelo, y lejos de mostrar recelo por la mujer que un día ocupó su papel, la abrazó como si la conociera desde antes. Le llevó un suéter, una planta pequeña para la ventana, y una frase que a Valeria la hizo sonreír. Mi abuelo adopta a la gente como otros coleccionan relojes, pero con usted creo que por fin acertó de la manera más bonita. Con Lucía, Valeria descubrió una alegría ligera que casi había olvidado. La muchacha estudiaba Derecho y tenía esa mezcla de idealismo y disciplina que a veces poseen los jóvenes, que todavía creen que el mundo puede enderezarse un poco. Iba al departamento, preparaba té, hablaba de sus clases, de sus dudas, de los absurdos de la universidad y de lo orgullosa que estaba de que su abuelo, pese a todo lo que había perdido, siguiera siendo un hombre dispuesto a abrir la puerta a otros. Sin proponérselo, Lucía le fue devolviendo a Valeria una forma distinta de vínculo, una cercanía que no exigía hacerse pequeña para ser aceptada. Pasó un mes. El divorcio avanzó sin grandes complicaciones. Julián envió representante a una de las audiencias y mantuvo su ausencia como si aún quisiera fingir superioridad. A Valeria ya no le importó. Lo que antes la habría derrumbado, ahora solo confirmaba una verdad. Hay personas que ni siquiera son capaces de presentarse frente a las ruinas que ellos mismos dejaron. Cuando al fin tuvo los documentos en la mano, no sintió euforia, sino una paz lenta, densa, de esas que llegan después de una larga enfermedad. Don Ernesto la invitó a almorzar, curiosamente, al mismo restaurante donde todo había cambiado. Esta vez el lugar le pareció menos imponente, tal vez porque ya no entraba a él prestando una identidad ajena, sino la suya. Se sentaron junto a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su rutina indiferente. Adentro, entre platos sencillos y una conversación sin solemnidad, él le preguntó qué quería hacer con su vida, más allá de sobrevivir al divorcio y conservar el trabajo. La pregunta la tomó por sorpresa. Durante años había pensado solo en no desatar disgustos, en evitar conflictos, en acomodarse. Nadie le pedía proyectos, solo adaptaciones. Pero ahí, frente a ese hombre que nunca la trató como un caso roto, pudo decir la verdad, que quería ahorrar para rentar su propio lugar, seguir trabajando y cuando tuviera fuerzas, volver a acercarse a la docencia. Dijo también que quería algo todavía más básico, vivir sin miedo al sonido de una llave en la puerta. Don Ernesto la escuchó con una sonrisa leve.
Le respondió que no había anhelo pequeño si servía para devolverle a una persona su centro. Le recordó que las vidas no se reconstruyen con grandes discursos, sino con rutinas dignas, un trabajo que no humille, una casa en la que una pueda respirar, una mesa donde nadie la haga sentir de sobra, la posibilidad de decidir sobre sus horas. A Valeria esa idea le quedó grabada. Siempre había imaginado la felicidad como algo espectacular porque así la vendían los demás. Recién ahora empezaba a entender que a veces es apenas una tarde tranquila sin sobresaltos. Los meses siguientes confirmaron ese aprendizaje. Ahorró. Trabajó con constancia. Aprendió programas nuevos en la oficina. Volvió a escribir por gusto, no por necesidad ni por órdenes ajenas. Llamó más seguido a su madre y cuando finalmente se sintió lista para contarle todo, recibió de ella algo que la hizo llorar en silencio después de cortar. No reproches por no haber hablado antes, sino un dolor amoroso por no haber sabido ver cuánto estaba sufriendo. Esa conversación curó otra herida, una más antigua. Valeria entendió que el amor sencillo, aunque pobre, había sido siempre más verdadero que el lujo usado como correa. Medio año después, rentó un estudio pequeño en un barrio modesto pero agradable. Tenía una cocinita estrecha, una ventana amplia y un balcón diminuto donde cabían 2 macetas y una silla. A cualquiera le habría parecido poco. Para ella era enorme, era suyo. Don Ernesto ayudó con la mudanza. Lucía llegó con un juego de tazas y una planta de jazmín. Los 3 tomaron té sentados entre cajas aún sin abrir, y Valeria sintió algo que durante años creyó reservado a otros: la serenidad de estar exactamente donde una quiere estar, sin pedir permiso. Sobre Julián oyó un par de rumores dispersos. Que buscaba recuperarse del golpe empresarial, que andaba diciendo versiones favorables de sí mismo, que quizá estaba saliendo con alguien más joven. A Valeria ya no le provocó rabia, solo una tristeza distante, no por él, sino por la repetición. Con el tiempo había comprendido que no todos los hombres que lastiman son monstruos estruendosos. Algunos son personas comunes, muy capaces de parecer encantadoras en la superficie, que convierten el cariño en deuda y la protección en control. Justamente por eso resultan peligrosos, porque llegan envueltos en normalidad. Con el apoyo de Lucía, terminó inscribiéndose en un programa de actualización para docentes. Volver a estudiar le dio miedo al principio. Se sentía mayor, atrasada, insegura, pero descubrió que la inteligencia no desaparece por pasar años silenciada. Solo se oxida un poco y necesita volver a usarse. Empezó a asistir a clases por la tarde, a preparar trabajos, a leer sobre pedagogía con un entusiasmo que le devolvía algo de la joven que había querido dedicarse a enseñar antes de que la convencieran de que sus sueños eran poco prácticos. Una noche, ya instalada en su estudio, oyó llover. El sonido sobre la baranda del balcón la hizo quedarse quieta. Meses atrás, esa misma lluvia habría sido una amenaza. Habría olido a abandono, a carretera vacía, a un cuerpo tiritando en la oscuridad. Pero ahora, mientras sostenía una taza caliente entre las manos y miraba las gotas deslizarse por el vidrio, la lluvia volvió a ser lo que siempre fue: lluvia. No un anuncio de desgracia, sino un clima. El miedo ya no tenía la última palabra sobre las cosas. Pensó entonces en la extraña cadena de hechos que la había traído hasta allí.
Si aquella noche Julián no la hubiera echado del auto, tal vez ella seguiría atrapada en una rutina de humillaciones pequeñas, convencida de que lo insoportable era simplemente la forma adulta del amor. Si el todoterreno negro no hubiera frenado a su lado, quizá habría llegado igual a la ciudad, pero rota de otra manera, todavía más convencida de que estaba sola. Si don Ernesto se hubiera limitado a darle un aventón y nada más, quizá habría tenido un techo por una noche y vuelto al mismo lugar por miedo al vacío. Pero la vida, a veces, se mueve con una lógica extraña. Lo que parece un final degradante puede ser la sacudida que separa a una persona de la mentira donde estaba viviendo. Esa noche le escribió a don Ernesto un mensaje largo, no uno solemne, sino sincero. Le contó de sus clases, del jazmín de Lucía, del escritorio nuevo junto a la ventana, del modo en que había aprendido a disfrutar algo tan pequeño como elegir qué cenar sin temer una crítica. Le agradeció no solo por haberla recogido en la carretera, sino por haber hecho algo todavía más raro, creer en ella antes de que ella misma recordara cómo hacerlo. Don Ernesto respondió al rato con pocas palabras, como era su costumbre. No olvide esto, hija. Nadie merece vivir pidiendo permiso para existir. Valeria guardó ese mensaje. Pasó otro tiempo. Empezó a colaborar en actividades escolares, luego en suplencias breves. Descubrió que frente a los niños su voz salía más segura, como si enseñar fuera también una forma de curarse. En la oficina siguió trabajando, porque agradecía la estabilidad, pero ya no desde la sensación de que debía conformarse con lo que le ofrecieran. Ahora actuaba desde otra conciencia, la de alguien que podía elegir, prepararse y moverse. La dependencia había sido reemplazada poco a poco por autonomía, y esa fue, al final, la transformación más profunda. No consistió solo en dejar a un hombre cruel. Consistió en dejar de mirarse con los ojos de ese hombre. Durante mucho tiempo, Valeria se había visto como alguien torpe, insuficiente, difícil de querer, incapaz de sostenerse. No porque lo creyera de nacimiento, sino porque una voz repetida todos los días termina instalándose como verdad. Salir de ese eco le llevó más que una noche y más que un trámite. Le llevó trabajo, descanso, apoyo, distancia, nuevas costumbres y gente que no le pedía doblarse para ser aceptada. Con los años, siguió visitando a don Ernesto y a Lucía. A veces iban juntos a comer, a veces solo tomaban café y hablaban de nada urgente. Esos vínculos, nacidos de la casualidad más improbable, terminaron pareciéndose más a una familia que muchas uniones firmadas por obligación. Valeria aprendió entonces otra cosa importante. No toda familia es la que toca por sangre o por boda. A veces también es la que aparece cuando una ya no espera nada, y aún así, alguien se detiene, abre una puerta y dice: «Suba». Hay tormentas que no llegan para hundir a nadie, sino para obligar a ver con claridad el lugar del que ya era hora de salir. Y hay manos que no cambian el pasado, pero sí alcanzan para que el futuro no se parezca a él. Valeria entendió que la dignidad rara vez regresa de golpe, vuelve en pequeñas decisiones. No contestar una llamada, aceptar ayuda sin vergüenza, volver a estudiar, pagar una renta propia, dormir sin miedo, atreverse a imaginar una vida donde la ternura no sea una trampa. A veces el comienzo de una vida mejor no se parece a una victoria. Se parece a una carretera oscura, a una noche de lluvia,
y a la primera vez que alguien la trata a una como si su dolor importara. Si en esta historia reconocieron algo suyo o de alguien cercano, cuéntenoslo en los comentarios. Déjennos su me gusta, suscríbanse al canal y quédense con el siguiente video que aparecerá en las pantallas finales, porque a veces otra historia llega justo cuando más se necesita escucharla.